Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, saludar a Freddy y Ángel Emilio. Muchas gracias a la Junta Regional de Historiadores Bicentenario de Guayaquil por la realización de estos debates. Yo creo que resulta muy interesante analizar en el contexto desde lo cultural el papel de la revolución del 28 de mayo, el proceso que generó dentro del entorno político, social y popular, que también no solamente que generó todo un proceso de movilización popular y social tras la derrota con el Perú y el contexto gubernamental de la gestión de Arroyo, sino también las posibilidades que se va generando a partir de este entorno de conflicto social y político y desencadena también en un entorno de reivindicación cultural. Si bien es cierto, la revolución trajo consigo del 28 de mayo la creación dentro del campo de la lucha popular, promovió la creación de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, la FEI, la histórica FEI, de igual manera la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la FEUE, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que son los elementos esenciales y principales para entender el contexto cultural de influencia y social que también se va desarrollando alrededor de todo este proceso de lucha popular que fue la gloriosa y el proceso que va generando, entendiendo no solamente el entorno de la revolución del 28 de mayo como una fecha, un entorno simbólico, sino en un proceso que se puede analizar entre 1941 y 1946, cuando posteriormente Velasco Ibarra se va en contra de este proceso, ¿no? Pero ya si analizamos desde el entorno de la relación entre lo cultural y lo político como proceso, me parece interesante analizar sobre las prácticas culturales en aquel momento para 1944, que también son prácticas políticas. Y en este análisis hay un entorno dentro de los procesos de institucionalización de la cultura en el Ecuador en aquel momento, ¿no? ¿Cuál es el papel que constituyen no son las prácticas y los discursos del entorno cultural y las instituciones culturales que entran en ese momento como modificadoras de las relaciones sociales y las manifestaciones culturales que ya transitan en un momento determinante de conflictividad y crisis social que se daba en el Ecuador a partir de 1941 con la guerra con el Perú hasta 1944? Es decir, de que existe un modelo político donde el Estado ocupa un peso hegemónico que trata de revertir los procesos de, de este entorno asimétrico de poder que se da en el campo no solamente de lo simbólico cultural, sino también se da en el campo ya de lo político. Analizar también desde el campo político estos complejos entornos desde la gestión del Estado sobre el ámbito cultural, sí considero, creo que es bastante importante, porque esto también un poco nos habla y nos plantea la reflexión de un debate acerca de cuáles fueron las prácticas o significados sociales en el proceso del 44, las demandas de las clases sociales en aquel momento, los grupos que están en una disputa de poder y los sectores subalternos y excluidos que logran alterar ese balance hegemónico del Estado en aquel momento. Hay dos contextos históricos muy diferenciados, ¿no? El primero podríamos decir que corresponde entre 1925 y 1940, que se caracteriza por el ascenso y la disputa entre dos frentes sociales emergentes, si lo queremos denominar de esta manera, un proceso de modernización reaccionaria impulsado por este entorno de derecha, y un proceso también de reivindicación desde lo popular impulsado por los trabajadores urbanos y campesinos, desde los montubios en el campo ecuatoriano hasta los sectores indígenas en la sierra. Estos elementos entran en un entorno de conflictividad no solamente desde lo político, sino también desde lo simbólico, a partir de lo político y lo literario. Y un proceso político y de actores, de diversos actores de disputa política y cultural que se da entre 1925 y 1945, donde ya está el papel de los subalternos y cómo los subalternos se logra articular con los partidos de izquierda, que logran configurar una matriz cultural de izquierdas que posibilita otras reflexiones y otros debates de las posibilidades de construcción del Estado-Nación que en aquel momento se iba repensando no solamente desde la práctica política o las circunstancias
político-militares de la Revolución del 28 de mayo, sino también que estaban muy ligados ya a una comprensión ideológica que también ya acaparaba lo cultural para entender ese proceso de construcción modernizadora del Estado y el papel de las diferentes fracciones que en aquel momento se venían generando, ¿no? Hay un segundo periodo entre 1941 y el 44, que es el papel de la guerra del 41, que ya Freddy lo mencionó, con el papel de la firma del protocolo, lo que ocasiona no solamente en el contexto diplomático internacional, sino también en el contexto de lo político y cómo lo político se transforma dentro del concepto de lo simbólico representativo desde el papel de la identidad. Cómo es este entorno de guerra, de conflictividad diplomática y política también acarrea un trasfondo ideológico y de identidad que resquebraja el Ecuador de la década del 40 y que bueno, también genera efectos muy interesantes que en aquel momento inciden no solamente en el concepto de Estado-Nación, sino también en el concepto de las políticas culturales en el país. ¿Qué tiene que ver esto con la Casa de la Cultura ecuatoriana fundada en el 44 por Benjamín Carrión? Por este entorno de choque entre sectores, entre clases sociales, que están ligados en la disputa por la matriz cultural en aquel momento de conflictividad política. Podríamos decir que existen dos matrices culturales. Una matriz de derecha, que ya lo mencionaba Ángel Emilio, que lo podríamos sitiar entre la década del 20 y los primeros años de la década del 40, donde ahí podemos argumentar como principales líderes o determinados liderazgos dentro de esta matriz cultural de derechas: Jacinto Gijón y Camaño, Julio Tobar Donoso, Aurelio Espinosa Pólic, Isaac Barrera, Remigio Crespo y Toral, Gonzalo Sandulvide, Carlos María de la Torre. Y el carácter de esta matriz cultural está muy ligada a lo católico hispanófilo, ¿no? Y a lo conservador, de un entorno también filofascista, de acuerdo al entorno internacional que ya se venía generando, el papel del fascismo a nivel internacional, como también la influencia del fascismo no solamente influye en el carácter político, sino también en el carácter cultural en el Ecuador, y cómo desde estas lógicas, como esta matriz cultural que trata de imponer a las derechas en aquel momento, genera un proceso de imposición o de influencia desde lo clerical, ¿sí? Cómo desde el carácter de lo clerical, de la religión, del papel de la iglesia, va configurando un imaginario también que se va fortaleciendo en diversos espacios. En este caso podemos señalar como parte de ese entorno la compactación obrera nacional, ¿no? Como parte de aquel sector de influencia, si podremos llamarlo de carácter educativo. De igual manera como lo que se vino generando ya con la creación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el 46, u otros proyectos ya clérigos que se enfocaron al interior de la Academia Nacional de Historia, en este caso con Isaac Barrera, o en el Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica, creado en el 47. Pero ¿qué sucede en el otro contexto, ¿no? En la matriz cultural de izquierdas, donde también se genera otros entornos de debate, otras propuestas simbólicas de representación del concepto de la identidad y del papel de la cultura en este momento como parte gravitatorio de ese desarrollo social y político que el país atravesaba por la debacle de la guerra del 41, pero que con el 28 de mayo del 44 permite crear un nuevo enfoque, un nuevo paradigma de influencia y de transformación no solamente del político, sino también de lo cultural. Y en este contexto de la matriz de izquierda podemos también incorporar, o más bien dicho, se incorpora el papel de lo popular, pero entendiéndolo desde un concepto mucho más combativo, más revolucionario, que responde obviamente a un imaginario simbólico desde la masacre del 15 de noviembre de 1922, el papel de las organizaciones obreras, el papel de determinados dirigentes como Pedro Sacni Yaín o Manuel Agustín Aguirre, quienes impulsaron el papel de la organización del movimiento obrero, pero también impulsaron desde otros enfoques el carácter de lo político, como Joaquín Gallego Lara o José de la Cuadra, que estaban dentro de dos partidos de izquierda, el Partido Comunista y el Partido Socialista, pero que desde ahí iban generando también otros elementos, ¿no? que lograban reivindicar o generar un contexto más combativo a ese concepto de lo nacional popular,
o sea, tratándolo un poco ya de vincularlo del concepto de Gramsci, cómo esto se va a ir proyectando en el imaginario intelectual de un entorno intelectual que va acercándose a lo popular, va reivindicando, va tomando un nivel de representación, pero también asume ya una línea discursiva y una línea de proyección política. En esto, quien más está ligado al papel de liderazgo y de combatividad desde lo literario es el propio Joaquín Gallego Lara, que reivindica el carácter de lo popular, del obrero, del concepto de lo proletario dentro de esa lucha contrahegemónica desde lo cultural. Y también ya desde el campo del sector de la reivindicación del Montubio. En este caso, Wilman Ordóñez debe estar tremendamente de acuerdo con lo que planteo en este caso, porque en este momento ya, claro, en el papel de lo folclórico, década del 40, ¿quién mejor para poder reivindicar y generar una conducción no solamente simbólica desde la cultura, sino que también trae una carga política detrás? Es Rodrigo Chávez González, ¿no? Logra recuperar el folclore montubio y que también se acentúa no solamente como una reivindicación desde lo cultural, sino también promueve una movilización de los montubios ya en el contexto de lo político y que posteriormente generaría la creación de la Federación de Trabajadores Agrícolas del Litoral. Pero estos entornos de disputas urbanos-rurales que se van generando alrededor del grupo de Guayaquil y desde un debate desde el marxismo y de este ideario pues, democrático popular, podríamos decir que son las bases entre lo popular y lo mestizo que posibilitan que se articule el pensamiento de Benjamín Carrión, que ya venía generando un debate, una movilización, una reflexión literaria, política, cultural, desde los años 30. Recordemos que Benjamín Carrión fue militante del Partido Socialista Ecuatoriano. Benjamín Carrión estuvo muy ligado al papel del desarrollo del grupo de Guayaquil y muy ligado también al entorno de la vida política nacional. Y que esto posibilita que para 1944 uno de los principales resultados del proceso de la gloriosa es la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que posibilita no solamente desde lo político crear un entorno simbólico de esperanza, sino que también reproduce y recrea estos imaginarios, estos debates y estas reflexiones desde lo popular que se venía generando de entender cuál es la relación de unas políticas culturales que en aquel momento ya se comenzaban a debatir y que se debatieron en los medios de prensa de la Casa de la Cultura entre los años 40 y 50. Pero también hay que entender también que esto también está muy propiciado e impulsado desde el concepto de la institucionalidad. En este momento ya con la matriz de derecha logra posicionarse a partir del papel no solamente de la influencia y de los recursos económicos de la burguesía agroexportadora en aquel momento, sino también hay otros elementos que forman parte de esos vínculos y articulaciones que posibilitan que la matriz derecha también vaya ganando terreno. Y eso está el papel de la iglesia, el papel de la prensa, el papel, podríamos decir específicamente, de Diario El Comercio, ¿no? Del Teatro Sucre, en Quito, donde también se entraba en disputa las luchas desde lo literario, desde lo cultural, desde lo plástico, de las izquierdas, el papel que en aquel momento tuvo Diario El Telégrafo como un entorno que lograba posicionar y difundir también las reivindicaciones y los debates y las reflexiones que las izquierdas y principalmente Benjamín Carrión iba generando. Y también a partir de otros elementos, ¿no? Desde los ensayos, desde la narrativa, la obra plástica, podemos ahí analizar a Alba Calderón de Gil, las conferencias que se venían generando, de cómo se articulaban como pues posibilidades de debate y reflexión desde lo popular con estos sectores, con los sectores populares, o los cuadros montubios de Rodrigo Chávez, ¿no? Y las conferencias y en los entornos sindicales. ¿Esto qué determina? Que esto posibilita que el proceso que se da en la Revolución del 28 de mayo logre configurarse la reivindicación de lo cultural en el imaginario político y económico que entre en disputa, donde las posibilidades de generar todo un proceso de transformaciones profundas que logre romper y quebrar
el gobierno liberal de Carlos Alberto Arroyo del Río y posibilite un proceso de transformación con ese entorno desde el carácter de la revolución y desde la Alianza Democrática Ecuatoriana, posibilita o se genera elementos que podemos decir que logran influenciar en el contexto de lo institucional, ¿sí? Si bien es cierto, las derechas en aquel momento, desde el entorno del carácter de la representación estética y de la intelectualidad, iban aupando, sumando su posición a través de la iglesia, del obrerismo católico, desde los conceptos de la alta cultura, desde este concepto jerarquizante de los espacios de encuentro. Las izquierdas lograron trabajar desde la institucionalidad estatal, pero desde el sector de las bases, ¿no? Lograron crear otras articulaciones que fueron elementales para posibilitar que el ideario de Benjamín Carrión logre articularse no solamente con un proyecto particular, sino que se comience a configurar con un proyecto de creación colectiva y de representación colectiva por esos imaginarios. Que si bien es cierto, la Casa de la Cultura nace en el 44 para reivindicar el papel de los valores nacionales, también está conjugado muchos elementos interclasistas que posibilitan llegar a un determinado acuerdo, diálogo en el entorno de la Casa de la Cultura, pero bajo un concepto desde lo nacional, desde lo popular, que logre posibilitar un nuevo desarrollo desde lo cultural. Este desarrollo cultural habría que preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el papel que logra desempeñar la Casa de la Cultura como una institución pública y que logra confrontar el discurso sobre la cultura y las categorizaciones que en aquel momento se venían planteando? ¿Cuál es el papel de las bases fundacionales de lo cultural en el concepto de Estado-Nación que se va generando ya a partir de 1944 hasta la década del 60? El papel de reivindicación de lo cultural que posibilita la Casa de la Cultura, pero también cómo se da este cambio, ¿no? Este desarrollo o esta creación de un nuevo arquetipo cultural que logra tener un campo de atracción muy importante hasta la década del 70, que logra y posibilita un encuentro y una interpretación del contexto nacional desde lo cultural. A partir de 1963 se genera el proceso de dictaduras militares durante la década del 60 y 70. En los 80 se comienza a generar nuevos diálogos desde lo cultural, se comienzan a plantear nuevas interrogantes. Pero ¿qué sucede en el entorno de lo geopolítico? ¿No? Y cuando hablamos de la Casa de la Cultura, yo creo, y este papel de lo que logró representar a partir de la revolución del 28 de mayo, yo creo que es fundamental no solamente analizarlo desde la cultura, sino que hay que analizarlo desde el contexto de lo geopolítico, desde esta configuración de las instituciones públicas en la construcción del orden social, en la construcción de políticas culturales, que ha logrado no solamente generar un proceso de representación simbólica de los sectores subalternos o este contexto interclasista al interior de la Casa de la Cultura que abrigue y abra las puertas a todos los sectores, sino que también cómo este modelo de gestión de la Casa de la Cultura entre las décadas del 40 hasta el 60, podríamos decir y preguntarnos si mantiene la validez del modelo de gestión institucional frente a un Ecuador del siglo XXI, a un entorno político y social que, a pesar de que sigue con los mismos contextos y problemas económicos y sociales y de crisis, las repercusiones y las representaciones simbólicas son diferentes a las circunstancias que se pudieron haber posibilitado para la década del 40, del 60. Y ahí habría que interpelar el carácter, ¿no?, de las instituciones culturales, cómo a partir de las demandas sociales y de la labor de los intelectuales y los artistas, en función del reconocimiento de la cultura dentro del imaginario nacional que logra posibilitar como resultado la Revolución del 44, son llevadas a la práctica, no solamente desde lo jurídico, ¿no? La Constitución de 1945, que hasta hace unos 15 años se mantenía y se la denominaba como una de las más avanzadas, logra por primera vez proyectar la reivindicación cultural desde un contexto de legislación. Pero también habría que ir pensando
que esto también responde a las tendencias, ¿no? Modernizadoras del contexto latinoamericano que también se iba viviendo y de aquellas reivindicaciones jurídicas del Estado liberal en aquel momento que se podría ir promoviendo. Pero me parece interesante que como la Constitución del 45 dedica una sección en el tema de la cultura. Pero ahí habría que preguntarnos cómo este papel ya de la cultura llevado ya al plano de lo constitucional logra tener un fuerte componente de influencia en la educación y no solamente desde un entorno que poco a poco se va elitizando alrededor de las décadas que van generando y donde los conceptos de alta cultura también van entrando en posicionamiento a lo largo y posteriormente al proceso de dictaduras militares que vive el Ecuador y que se va generando entre los años 80 y fines del siglo XX. Y estos conceptos que aún se mantienen en el siglo XXI no responden ya a los imaginarios y a las nuevas reivindicaciones y necesidades y expresiones culturales de la sociedad ecuatoriana, sino que aún aquellos modelos que ya podemos decir que fueron modelos que lograron reivindicar un momento, un elemento, un sector y una circunstancia histórica en aquel momento, hoy ya no logran representar las verdaderas necesidades y derechos y particularidades que debe de tener el papel de la cultura y el papel también de las reivindicaciones de la cultura en el entorno de lo popular, en el entorno de la población. Habría que analizar y me parece muy significativo porque esto nos puede dar un nuevo contexto histórico que nos puede relacionar y que está relacionado íntimamente con el papel de la vida política del país. Si bien es cierto, entre los años 30 a los 50 estuvo marcada por las contradicciones políticas internas dentro de la figura de Velasco Ibarra, Carlos Arroyo del Río, a partir de la década del 60 con el papel de las dictaduras militares, ya con el retorno a la democracia a partir de 1978 hasta fines del siglo XX se da una transición donde ya se comienza a generar todo un elemento de debate sobre el papel de las industrias culturales, el papel de la cultura ya como un entorno que va y posibilita un encuentro mucho ya no solamente desde aquel romanticismo simbólico, sino que entra ya como parte de la institucionalidad del Estado. O sea, yo pensaría que el papel de la Casa de la Cultura logra y posibilita un primer momento de democratización y de popularización de la cultura, de sentar las bases del debate nacional, de la reivindicación de lo cultural, pero que hoy en el siglo XXI, tomando los elementos más esenciales y más prioritarios de la política que generó la Casa de la Cultura en sus primeras décadas, hoy también nos lleva a repensar. Y yo creo que el 28 de mayo, esta recordación de la gloriosa, nos debe de llevar a la reflexión cómo podemos ir reconstruyendo no solamente las bases de la institucionalidad del Estado, sino cómo podemos generar y reconstruir este debate, el debate de lo cultural y dentro del papel de la sociedad, del Estado, el papel en un contexto contemporáneo, en un contexto de nuevos elementos y circunstancias políticas, sociales y culturales que generan nuevas reivindicaciones, nuevos elementos, donde se genera una nueva matriz cultural, que ya no solamente está determinada por lo popular mestizo, que logró reivindicar la Casa de la Cultura, sino que hoy podríamos decir que levanta nuevos elementos de debate, nuevos discursos, nuevos contextos y narrativas que nos hablen ya de la reivindicación de la diversidad en el entorno social y popular para la construcción de una política pública cultural que abra el camino, yo podría decirlo, a insistir, a crear elementos esenciales para impulsar una refundación de la Casa de la Cultura ecuatoriana que está determinada y aupada por los primeros elementos fundacionales que la construyeron en el contexto de la democratización de la cultura, pero que hoy debe responder a nuevos imaginarios y a nuevas representaciones de aquel entorno de la diversidad, donde el reencuentro y el encuentro de los actores, de los artistas, de los gestores y de la población debe ir íntimamente ligada con la realidad y las circunstancias y necesidades culturales que hoy son elementos esenciales dentro de ese desarrollo cultural que no debe ser repensado a mediano plazo, sino crear unas estrategias y fomentos que posibiliten
el desarrollo de un campo cultural que abra que estos elementos emergentes de la cultura que hoy se abren al paso, es decir, una casa de la cultura que ya no solamente responda a los modelos de gestión de los años 60 o a los modelos de gestión de los 80 ya que ya no responden al contexto histórico actual, sino que responde a esa diversidad, al papel de los adolescentes, de los jóvenes, el papel de las instituciones privadas, de las instituciones públicas, el entorno de las reivindicaciones de los trabajadores, de los movimientos sociales, de las organizaciones culturales, de los colectivos culturales independientes, del papel de lo popular en el entorno de los subalternos, de cantones, juntas parroquiales, de las organizaciones LGBTI, de estos nuevos diálogos, de estos nuevos encuentros, del papel de la virtualidad, como estamos hoy, que ya se condensa como un nuevo elemento dentro de lo cultural y de repensar de estas formas también de interacción que hoy tiene los sectores, que hoy tiene la población, que aunque no existe una democratización de las reivindicaciones de los derechos de la virtualidad, sí es importante que entren en un nuevo formato que nos posibilite entender esta producción que se va legitimando desde el Estado, desde la caracterización de los bienes simbólicos, del equilibrio que debe de existir entre el concepto de la cultura, de las complejidades y de lo heterogéneo en la construcción del Estado, y del papel que hoy se puede ir construyendo a partir de estos nuevos elementos de reivindicación que nacen a partir del 2007 con este nuevo debate de lo constitucional, de una nueva constitución, del papel de la creación del Ministerio de Culturas, del desarrollo que ya se viene generando desde el Sistema Nacional de Cultura y de la Ley Orgánica de Culturas en el 2016. Es decir, que hoy se abren nuevos elementos de debate de lo institucional que reivindican y toman elementos fundamentales que, como lo planteaba Ángel Emilio cuando leía las reivindicaciones de ADE, también desde el campo de lo cultural responden a ese imaginario de los años 40, pero que también se mantienen dichas reivindicaciones, pero que deben ser hoy nuevamente promovidas desde nuevas lecturas y reconociendo el papel de los nuevos sectores que entran en estos debates, en estas confrontaciones, no solamente en el debate de lo cultural y de lo estético, sino en el papel de las representaciones de lo social y de lo político, cómo nos configura los conceptos de ciudadanía, de una ciudadanía cultural, de una diversidad cultural, de un desarrollo plurinacional y multiétnico desde el papel de las identidades. Es decir, que estos elementos no pueden estar desligados del papel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el papel que hoy debe de responder a estos nuevos imaginarios, pero que también representan y son base fundamental de lo que se fue construyendo a partir de la Revolución del 28 de mayo de 1944.